Te voy a dar una especie de versión estándar revisada del mío para ayudarte a comprender parte de él. Por favor, observa que los dichos de Tomás no siguen ningún orden especial. Asimismo, solo elegiré citas que haya escuchado realmente pronunciar a J. Para los fines de esta conversación, solo elegiré algunas de ellas. No olvides que tenemos cosas más importantes de que hablar. Esto solo es para ayudar a prepararte. De los 114 dichos contenidos en Tomás, J dijo 70, o al menos algo razonablemente parecido. Los 44 restantes son espurios, una palabra que a la Iglesia le gustaba emplear para describir todo el Evangelio. Tras las últimas contribuciones de los eruditos, la Iglesia no habla tan alto como solía. Gary, lo siento, pero me está quemando otra pregunta más que tengo que hacerte. Pursa, ten cuidado, muchacho. Si nos interrumpes demasiado, es posible que tengamos que recrear el infierno de Dante ante ti. Gary, siempre he oído hablar de un hipotético y misterioso Evangelio Q, que según piensan los eruditos fue usado como fuente por los 3 evangelios llamados sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Supuestamente los 3 fueron copiados de la misma fuente, y creo que usaste la palabra fuente. ¿Es tu evangelio ese perdido documento Q? Pursa. Como hemos dicho, no hemos venido aquí para hacer una contribución a la erudición bíblica. Y de todos modos, un erudito no haría caso de una fuente que no puede ser verificada. Si quieres saberlo, te diré exactamente qué era Q. Los evangelios de Mateo y Lucas fueron copiados de él, pero el de Marcos no. El escritor de Marcos tenía sus propias fuentes, y el documento Q no es mi evangelio, como ya saben los entendidos, pero se te puede excusar por no saberlo. Gary, ¿qué era entonces? Pursa. Después de la crucifixión, el hermano de J, Jaime, a menudo llamado Jaime el Justo, fue considerado el heredero de J a los ojos de muchos de sus seguidores. Sabían cuánto le quería J, y Jaime era un hombre sincero y firme. No obstante, también era muy conservador. Conservador no es la palabra exacta que emplearías para describir a J, que era el radical de radicales, no en temperamento, sino en sus enseñanzas. Por ese motivo, 3 de los seguidores de Jaime, aunque lo respetaban, decidieron preservar para la posteridad las enseñanzas que habían oído decir en público a J. No tenían mucha fe en que el grupo de Jaime o cualquier otro se adhiriera a alguno de los sorprendentes principios que J había pronunciado, de modo que crearon un evangelio de dichos titulado simplemente Palabras del Maestro. A lo largo de los 40 años siguientes, a medida que morían los copistas originales de las palabras, algunos dichos distorsionados de otros autores como Juan el Bautista, que algunos seguidores asumieron que J creía o que pensaba equivocadamente que él había pronunciado, se abrieron camino hasta las palabras. Los escritores de 2 de los evangelios reconocidos posteriormente por la Iglesia usaron este documento, ahora referido como Q, a causa de una palabra alemana que significa fuente, para copiar dichos y poder combinarlos con sus historias. También copiaron de Marcos, cuyo escritor había usado un consenso de dichos. El Evangelio de Juan fue escrito posteriormente, cuando la división entre las sectas más nuevas y el judaísmo se había hecho más evidente. Curiosamente, varias copias de las palabras del Maestro y de Tomás sobrevivieron en diversos lugares mucho más tiempo del que pensarías. Hasta el año 400 después de Cristo no se produjo el nuevo esfuerzo, conducido por San Agustín, de limpiar cualquier cosa que no encajara con las creencias oficiales de la Iglesia. Su quema de libros hubiera hecho sentir orgullosos a los nazis, pero fue llevada a cabo en el nombre de Dios, por supuesto. Aunque Palabras del Maestro y el Evangelio de Tomás no eran escritos gnósticos, fueron destruidos junto con prácticamente toda la literatura gnóstica existente. Después de todo, algunos de los dichos no sonaban muy eclesiales.
de modo que debían ser heréticos. Si no hubiera sido por la colección de Nag Hammadi descubierta cerca del río junto a mi evangelio, el mundo no tendría mucho más en cuanto a visión alternativa CJ. Ahora sigamos adelante con Tomás. Comienza así. Estos son los dichos ocultos que pronunció J el viviente y que Dídimo Judas Tomás registró. 1. Y él dijo: quien descubra la interpretación de estos dichos no probará la muerte. Ahora usaré los números, aunque mi versión no tenía números, y a este dicho le fue atribuido el número 1, posteriormente porque la gente no tenía claro si lo había dicho yo o si lo había dicho J. Fui yo quien lo dijo y escribió, y supuestamente era parte de esta breve introducción, y no estaba etiquetado como un dicho de J. La palabra oculto significa simplemente que muchos de estos dichos fueron pronunciados por Jotas, bien en privado o frente a un grupo muy reducido. No significa que él tuviera la intención de ocultar cosas. Uno no saboreará la muerte porque, como he señalado antes, J nos estaba mostrando el camino hacia la vida. Esto significa que lo que estábamos experimentando aquí en la Tierra no era vida, aunque asumíamos que lo era. Él era el J viviente porque había alcanzado la verdadera iluminación, unidad con Dios. Viviente, en este caso, no hace referencia a que él estaba en un cuerpo, aunque parecía que lo estaba. Es una referencia a la resurrección de la mente, como hemos eludido antes, y también hace referencia a otro dicho posterior de mi evangelio, del que no hablaré hasta la próxima visita. Además, la palabra viviente no tiene nada que ver con un cuerpo resucitado, aunque J se nos apareció después de la crucifixión. Ahora quiero brindarte una breve clarificación respecto a los nombres. Para empezar, el verdadero nombre de J no era Jesús. Su nombre en hebreo era Yeshua, aunque pocas veces le llamábamos así. Para nosotros era el maestro. No es que él quisiera ser llamado maestro o cualquier otra cosa en particular, sino que en aquel tiempo le admirábamos. La traducción de su nombre al griego y después al castellano debería haber sido Yeshua, no Jesús, y en realidad no tiene importancia. ¿Qué es un nombre? ¿Cambiaría algo en Cristo si le llamáramos de otro modo? Gary: sí, en realidad no importa. ¿Por qué le llaman J? ¿Por qué no Jesús o Yeshua? Pursa: ¿por qué no incluir ambos? Tú no eres judío, pero habrá judíos entre los que lean tu libro. Si ignoran a J, están perdiendo parte de su herencia. Y mientras hablamos de nombre, a menudo me llamaban por lo que aquí ha sido traducido como Dídimo, que significa gemelo. Incluí humildemente esa parte en mi nombre en la introducción de mi evangelio, para que la gente supiera quién era. Yo me parecía mucho a J. De hecho, me solían confundir con él regularmente. Hay quienes creen que yo era el gemelo de J, pero eso no es cierto. Pido perdón a aquellos que quiero y que creyeron sinceramente en un escrito gnóstico posterior llamado Actos de Tomás, que dice específicamente que yo era gemelo de J. No hace falta añadir que parte de los actos de Tomás es cierto y parte no lo es, pero un comentario completo de la vida en que fui Tomás exigiría la mayor parte de nuestras visitas. No obstante, te diré algo que solo Tadeo o yo podíamos decirte. Mi parecido con J era tan grande que cuando oí que iba a ser crucificado, quise tomar su lugar para que pudiera quedar libre. Tadeo y yo intentamos acercarnos a él más de una vez, primero mientras estaba encerrado y después durante la procesión. Por desgracia para nosotros en aquel tiempo nunca se presentó la oportunidad de sustituirle. Hubiera dado mi vida alegremente por J. No todos huimos corriendo de la ciudad como suele decir la gente que no estuvo allí. Yo tardé en darme cuenta de que todo aquello era una lección que había elegido enseñarnos hasta que se apareció
en nosotros después de la crucifixión. Al principio, el mundo no comprendió la lección de la crucifixión, pero el proceso de J como maestro del mundo no había terminado. Esto es algo que tú, querido hermano, pronto averiguarás. Gary: tengo aquí en mis notas que antes has dicho que tú y los demás discípulos cometisteis el error de atribuir un gran significado al cuerpo de J. Más adelante has dicho que pensaste que la resurrección es de la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué creías realmente? ¿O simplemente me estás poniendo a prueba? Pursa: muy bien, te estamos planteando un desafío y no hay nada malo en que tú nos plantees desafíos de vez en cuando. La respuesta es que en aquellos tiempos yo creía las dos cosas. Mi mente aún estaba dividida. También te hemos dicho que ahora te estamos hablando con la ventaja del aprendizaje subsiguiente. Tendrás una idea mucho mejor de lo que eso significa a medida que vayamos avanzando. Cuando estaba escribiendo este evangelio, comprendía intelectualmente mucho de lo que J decía sobre la importancia de la mente, pero mi experiencia, y esto era aún más cierto que lo de los otros discípulos, era que nuestros cuerpos, y especialmente el de J, eran muy importantes. La situación para mí entonces no era muy diferente de lo que tú vives ahora. Hoy, tú y tus amigos creen que la existencia de una trilogía, cuerpo, mente y espíritu. El equilibrio de los tres es importante en vuestra filosofía, pero pronto vas a aprender que la mente aparentemente separada, que fabrica y hace uso del cuerpo, debe elegir entre la realidad inmutable y eterna del espíritu que es Dios y su reino, o el universo irreal y cambiante de los cuerpos, que incluye cualquier cosa que pueda ser percibida, tanto si parece que estás en un cuerpo como si no. Esta es la piedra angular del mensaje de J. Él realmente dijo y fue registrado por mí en el dicho 47. No es posible que una persona monte 2 caballos o doble 2 arcos, y un siervo no puede servir a 2 amos, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. Gary: ¿estás diciendo que dar el mismo valor al cuerpo, a la mente y al espíritu en realidad contribuye a que vuelva aquí una y otra vez como cuerpo en lugar de liberarme? Pursa: sí, pero eso no significa que debas descuidar tu cuerpo. Estamos hablando de otra manera de verlo. Para concluir este punto sobre mis antiguas creencias, en mi evangelio solo registré cosas que J había dicho. A diferencia de los escritores de los evangelios posteriores, yo no insertaba mi opinión continuamente. Así, Tomás no es tanto un reflejo de mi nivel de comprensión en aquel tiempo, sino más bien un registro de algunas de las ideas de J. Por ejemplo, estas palabras son un extracto del dicho 61. Yo soy el que vive de lo que está completo. Se me otorgaron los bienes de mi Padre. Por lo tanto digo que si uno está completo, estará lleno de luz, pero si uno está fragmentado, estará lleno de oscuridad. En otras palabras, para repasar un punto establecido antes, no puedes tener ambos caminos. No puedes estar un poco completo, del mismo modo que una mujer no puede estar un poco embarazada. Tu lealtad no debe estar dividida. Solo debes mantenerte alerta a favor de Dios. Este estado mental no se consigue de una vez, requiere de mucha práctica. No se puede aprender nada que merezca la pena de un día para el otro. ¿Cuánto tiempo tardaste en tocar bien la guitarra? Gary: pensé que era bueno después de algunos años. Después de 10 años me di cuenta de que seguía mejorando. Pursa: ¿crees realmente que alcanzar el nivel de J es un logro más fácil? Gary: no temo la práctica, simplemente preferiría estar un poco más seguro de estar siguiendo el camino recto. Pursa: muy bien, sigamos, y puedes no revelar tu juicio hasta que dispongas de más información. Gary: me parece bien.
Pursa, ¿no puedes entender las ganas que tiene J, que ahora está totalmente identificado con el Espíritu Santo, de unirse completamente contigo? Por eso dijo en el dicho 108, quien bebe de mi boca será como yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas. La unión mística de la que J habla aquí es algo que ocurre muy literalmente. Las lecciones del verdadero perdón que permiten que esto ocurra no son para todos de manera inmediata, son para aquellos que están preparados para recibir su instrucción individual. Yo os elegiré, 1 entre 1000 y 2 entre 10.000, y ellos serán uno. Por supuesto, J elige a todos todo el tiempo, pero ¿cuántos están dispuestos a escuchar? Como este dicho anunció, las lecciones del Espíritu Santo no serán escuchadas por las masas, pero los que escuchen, que son los elegidos, sin duda serían uno, porque eso es lo que son. El Hijo de Dios regresará al reino pleno y completo, y al final no habrá nadie que no esté con nosotros. El J subterráneo no puede perder. Sin embargo, para ganar, debes, como afirma el dicho 5, reconoce aquello que tienes ante tu vista, y aquello que está oculto te será revelado, porque no hay nada oculto que no será revelado. Aquello que tienes ante tu vista es ilusión, y el reino de Dios, que parece estar oculto, será revelado a aquellos que aprendan del Espíritu Santo el modo único de perdonar cualquier cosa que tengan adelante, tal como hizo J. Finalmente serás uno con Él, y no quedará nada sino tu verdadera dicha en el reino de los cielos. Gary, todo está muy bien, Pursa, pero aquí, en el reino de la miseria, cuando sientes que el mundo te pone realmente de los nervios, puede resultar un poco difícil asirse a la sonrisa del Espíritu Santo. Pursa, dímelo a mí. He estado aquí unas cuantas veces, ¿lo recuerdas? Te prometo que no te daremos meras teorías. Aprenderás maneras muy prácticas de lidiar mentalmente con las situaciones que aparentemente tienes ante ti. El resultado te dará el potencial de alcanzar, al igual que J, la misma paz de Dios. Ahora mismo tú crees que tienen que pasar ciertas cosas en el mundo para que seas feliz. A medida que ganes la paz de Dios, finalmente podrás reclamar tu estado natural de dicha, independientemente de lo que parezca suceder en el mundo. Porque como puedes ver en el dicho 113, J estaba enseñando que el reino de Dios es algo del presente, aunque no esté actualmente en tu conciencia. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo llegará el reino? Él dijo, no vendrá por expectativa ni tampoco por decir. No dirán, helo aquí o helo allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los humanos no lo ven. J no estaba diciendo aquí que el reino del Padre está en la tierra. Evidentemente, él sabía que teníamos la tierra en nuestras mentes. Estaba hablando de algo que la gente no ve, porque el reino del cielo no puede ser visto con los ojos del cuerpo, que solo son capaces de contemplar símbolos limitados. El cielo no existe dentro del reino de la percepción, pero es la forma de vida genuina de la que finalmente serás completamente consciente. Al igual que la oruga se convierte en mariposa, tú te convertirás en Cristo y serás uno con toda la verdadera creación. La conciencia de tu unidad con la presencia de Dios es tuya, porque Dios te la dio. La has olvidado. Sin embargo, sigue estando allí, enterrada en tu mente. Hay un modo de recordar, y recordando reclamarás lo que realmente eres y el lugar al que perteneces. Hemos venido a ayudarte y a través de ti ayudar también a otros. Hay algunos dichos en Tomás que son similares a los dichos del Nuevo Testamento
que J nos enseñó. Ahora nombraré algunos de ellos. 26. Ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en el tuyo propio. Cuando saques la viga de tu propio ojo, verás con suficiente claridad como para quitar la paja del ojo de tu hermano. 31. Ningún profeta es aceptado en su tierra. Ningún médico cura a aquellos que le conocen. 36. No os preocupéis de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, sobre qué vais a poneros. 54. Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino del Padre. Por favor, advierte que estos dos últimos dichos no han de aplicarse a nivel físico. Tienen que ver con no estar apegado mentalmente a las cosas. Estos dichos no tienen nada que ver con renunciar físicamente a las cosas. Si crees que tienes que renunciar a algo, lo estás haciendo tan real como si lo codiciaras. Esto también es cierto del más breve de los dichos de J. 42. Aseos transeúntes. Y te diré con referencia más del Nuevo Testamento extraído de Tomás. 94. El que busca encontrará, y al que llama se le abrirá. 95. Si tenéis monedas de cobre, no las prestéis con interés, más bien dádselas a aquellos a quienes no recibiréis reembolso. De vez en cuando oirás que nos referimos a un dicho del Nuevo Testamento que realmente fue pronunciado por Jesús, pero su significado no siempre será igual para nosotros que el que vosotros le soléis atribuir. Ahora te ofreceré partes de algunos de los dichos más de Tomás para darte una impresión del sistema de pensamiento que J expresaba, que es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. 11. Los muertos no están vivos y los vivos no morirán. 22. Cuando hagáis de dos uno y cuando hagáis lo de adentro como lo de afuera y lo de afuera como lo de adentro y lo de arriba como lo de abajo y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, de modo que el hombre no sea masculino y la mujer no sea femenina, entonces entraréis en el reino. 49. Bienaventurados sean los solitarios y escogidos, porque encontraréis el reino, pues de él procedéis y a él volveréis. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Volverás a casa, pero para ello debes retomar tus pasos hacia atrás, hasta tu decisión original de separarte de Dios, porque como J dice a continuación, el principio y el fin, que son el alfa y el omega, son en realidad la misma cosa. 18. Los discípulos dijeron a J: dinos cómo será nuestro fin. Y él dijo: ¿habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Porque donde está el principio, el final estará. Bienaventurado aquel que se encuentra en el principio. Ese conocerá el fin y no probará la muerte. Hay un dicho más que debo explicar porque ha sido tema de mucha especulación durante años. No solo durante los últimos 50, sino también durante los primeros 400 años de existencia del Evangelio. En el dicho 13, después de hablar a un grupo de nosotros, J me pidió que fuera con él. Y a él le lleva consigo, se retira y le dice 3 palabras. Cuando Tomás vuelve con sus amigos le preguntan: ¿qué te ha dicho J? Y Tomás les dice: si os dijera siquiera una de las palabras que me dijo, tomaríais piedras para lapidarme, y fuego saldría de las piedras para quemaros. El fuego mencionado en la última línea es la ira de Dios. Y tienes que saber que la lapidación era el castigo judío tradicional por blasfemar, aunque no se usaba tanto como te imaginas. Muchas personas se han preguntado qué me dijo J en aquella ocasión.
aunque los escritores del Nuevo Testamento, que se sentían en competencia con mi evangelio, retrataron a Pedro como el estudiante favorito de J en lugar de a mí. Te he dicho que me despreciaron. En cualquier cosa, a J no le importaba su propia seguridad cuando se trataba de decir blasfemia. La razón por la que me dijo que no repitiera estos dichos era para protegerme. Estas son las 3 cosas que me dijo aquel día. Sueñas con un desierto donde los espejismos te gobiernan y atormentan, y sin embargo esas imágenes vienen de ti. El Padre no creó el desierto y tu hogar sigue estando con él. Para regresar, perdona a tu hermano, porque solo entonces te perdonarás a ti mismo. Afirmar públicamente en aquel tiempo que Dios no había creado el mundo podría haber sido fatal para mí. Así era entonces. Ahora es de este modo, gracias a vuestra libertad de expresión. Todos estos principios se extenderán a medida que avancemos. El resultado será un sistema de pensamiento que no es lineal, sino holográfico, donde el todo se encuentra en cada una de las partes. Podría seguir hablando durante horas de Tomás, pero no lo haré. Como dije, no es el santo grial de la espiritualidad. Sin embargo, ahora mismo, en esta tierra, hay un documento espiritual que se acercó todo lo posible a expresar aquello que J quiere decir realmente. Existe una excelente razón para esto. Se debe a que él lo dictó, palabra por palabra, a una persona que tardó 7 años de su vida en anotarlo. No contiene ninguna opinión que no sea de J. No fue corregido para adaptarse a ninguna religión ni cambiado para atraer a audiencia genérica. Su corrección final fue dirigida por J a través de esta mujer. A diferencia de Tomás, es un documento completo y también un entrenamiento exhaustivo. No fue concebido como manual de una religión o un código de conducta moral. Es un sistema de pensamiento que propone que si te ocupas de la mente, todo lo demás seguirá de manera natural. Afortunadamente, esta enseñanza, conocida como un curso de milagros, no está diseñada para promover más organizaciones obsesionadas con cambiar un mundo de sueños en lugar de cambiar la mentalidad del soñador. Es un método de autoestudio, una metamorfosis personal en Cristo que se produce en el nivel de la mente, entre tú y J, o entre tú y el Espíritu Santo, si prefieres considerarlo así. Ambos son válidos. Esto te pone en la afortunada posición en la que puedes aprender mucho más del Maestro de lo que podías haber aprendido hace 2000 años, si es que estás preparado para beneficiarte de sus enseñanzas. Y él realmente debería ser llamado Maestro. Muchos se llaman a sí mismos por ese nombre, pero no van por ahí resucitando muertos ni curando a los enfermos. Hay cosas que la gente del mundo es capaz de comprender en el amanecer de este milenio, cosas que simplemente no fueron capaces de comprender en el pasado. El mensaje de J no ha cambiado, pero sí ha cambiado tu capacidad para entenderlo, porque hay una imagen más amplia del mundo y de la mente de J. Solo puede llevar a la gente consigo empleando conceptos que puedan comprender. Al final, todo excepto Dios es una metáfora, pero entre tanto hay que enseñar y aprender. Te he dicho antes que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tenga paz interior. Los grandes objetivos de un curso de milagros son la paz interior y la verdadera fortaleza, porque el curso tiene una manera única de conseguir esto dentro de ti. El mundo cambiará como consecuencia del curso, pero ese no es su propósito. El curso es para ti, es un regalo, pero también es un desafío. A veces oirás a la gente decir que el curso es simple, pero pocas veces oirás decir que es fácil. En ocasiones te parecerá que el mundo cambia para ti,
puesto que el curso no se ocupa de los efectos, sino de la causa. ¿Y qué es el mundo sino un efecto? Ciertamente esto no es lo que el mundo cree, pero este mundo no es nada del otro mundo. Arten. Antes de irnos, queremos prepararte para las próximas 3 semanas. Serás guiado en cuanto a aquello que deberías hacer, y cuando tengas tiempo, debes recordar pedir guía al Espíritu Santo. Sé práctico. No tienes que preguntarle si puedes tomar una taza de café, a menos que eso sea un problema para ti. Pero no tomes decisiones importantes por tu cuenta, a menos que sea una emergencia, y no tengas tiempos de preguntar. Entonces, si la necesitas, la guía se te brindará automáticamente. En cuanto a nuestra próxima visita, regresaremos en 20 días, y entre tanto, tienes trabajo que hacer. Por favor, cuéntame brevemente qué puedes recordar de cuando tu madre te leía la alegoría de la caverna de Platón. Simplemente dame unas líneas generales de lo que recuerdas. Gary. Bueno, era muy impresionante. No tanto como esto, pero recuerdo que había unos hombres aprisionados en una caverna, encadenados tan fuertemente que no podían moverse lo suficiente para girar las cabezas, ni siquiera los ojos. Lo único que podían ver era la pared de esa caverna, la pared que tenían delante de ellos. Habían estado tanto tiempo allí que eso era todo lo que recordaban, todo lo que conocían. Podían ver sombras en la pared y escuchar algún sonido. Como es todo lo que conocen, piensan que lo que están mirando es la realidad. Es muy sombría, pero están acostumbrados a ello, que piensan que es normal y de alguna forma se sienten cómodos en ella. Finalmente, uno de los prisioneros logra liberarse, darse la vuelta y distinguir que está en una caverna. También puede percibir una luz que procede de la entrada. Sus ojos necesitan mucho tiempo para poder acostumbrarse a la luz, pero cuando llega a la entrada puede ver la gente caminando por la carretera externa y entiende que eran las sombras de esta gente lo que se proyectaba sobre la pared de la caverna. Dándose cuenta de que los prisioneros dentro de la caverna no pueden entender que lo que están viendo no es cierto, el prisionero libre ya regresa y trata de compartir este conocimiento con los demás, pero están tan acostumbrados a esa manera de pensar que no quieren oír aquello que el liberado tiene que decir. De hecho, ocurre justo lo contrario, quieren matarlo. Es como lo que me habéis estado diciendo. La gente puede pensar que quiere ser libre, pero en realidad no está dispuesta a renunciar a su manera de ver las cosas. Arten. Gracias, Gary. Tu madre se siente complacida. Para Platón, el hombre libre era Sócrates, su mentor, a quien ejecutaron obligándole a beber veneno. Pero podrías incluir en la lista los nombres de muchos buenos maestros que han animado a otros a elevarse por encima del mundo. A muchos de ellos lo han matado en el proceso, pero en realidad no importa. Igual que la historia de Platón estaba intentando contar al mundo, tu realidad no es en absoluto lo que crees que es. Por grande que fuera Platón, en realidad no sabía de dónde provenían las sombras. Tú lo sabrás. Platón pensaba que la luz venía del bien, lo cual es simbólicamente cierto, pero también pensaba que las sombras que durante toda su vida la gente contempló con los ojos del cuerpo estaban siendo proyectadas por ideas perfectas de cada cosa. Eso no es cierto. J sabía qué era lo que realmente producía las sombras y qué hacer exactamente al respecto. Compartiremos eso contigo. Sería beneficioso que entendieras que la realidad de J no es igual que la realidad del mundo. Él no está aquí en la ilusión. Al igual que cuando despiertas de un sueño en tu cama, dejas de estar en el sueño, a veces es imposible que hayas experimentado el sueño como real, pero no lo era. Puedes anhelar atraer a J a tu sueño contigo, pero él tiene una idea mejor. Él quiere que despiertes para que tú puedas estar con él. Él quiere que seas libre, que estés completamente fuera del sueño, fuera de la caverna de Platón.
fuera de todo límite y más allá de las fronteras. A menudo has pensado que tenías que tratar denodadamente de ser una persona más amorosa para poder ejemplificar el amor de J. Eso no es cierto. Si realmente quieres ser perfecto amor como Él y como Dios, lo que necesitas es aprender a eliminar, con la ayuda del Espíritu Santo, las barreras que tú mismo has puesto entre tú y Dios. Así entonces, natural e inevitablemente, tomarás conciencia de qué es la realidad. Tu admirable determinación de eliminar el conflicto de tu vida te ha puesto en un estado mental en el que estás preparado para avanzar por el carril rápido. Lo más novedoso de la espiritualidad está a tu disposición, siempre que sigas estando dispuesto a aprenderlo. Las enseñanzas de J que compartiremos contigo no son para todos, al menos no para todos de una vez, en una ilusión lineal, pero son para ti, lo reconocerás por ti mismo. Y si no lo reconoces, siéntete libre de decírnoslo en cualquier momento y dejaremos de visitarte. No te estamos transmitiendo órdenes de Dios. Quizás no quieras creer esto todavía, pero Dios no exige tanto a la gente. Piensas que es la voluntad de Dios lo que está actuando aquí afuera, pero tú y el mundo os equivocáis en eso. Lo que se está representando continuamente aquí fuera es otra cosa, concretamente tu aparente separación de Dios. Queremos ayudarte a regresar a tu realidad con Él. La aparente interacción entre tú y Dios es en realidad una interacción dentro de tu mente inconsciente separada. Vale decir, entre la parte de ti que ha olvidado tu realidad y la parte de tu mente donde habita el Espíritu Santo. Él nunca te ha abandonado. Su voz a la que aprenderás a estar atento es tu recuerdo de Dios, tu recuerdo de tu verdadero hogar. Esta voz representa tu realidad por largo tiempo olvidada. Ahora debes aprender a elegir como los prisioneros de la caverna de Platón, y tendrás muchas resistencias a elegir. Debes aprender a elegir entre el Espíritu Santo, que representa tu verdadero tú, y la parte de tu mente que representa al falso tú. Y aprenderás a hacerlo de tal modo que tu mente inconsciente, largo tiempo aprisionada, pueda ser finalmente liberada. Es literalmente imposible que puedas hacer esto por ti solo. Ciertamente se te invita a intentarlo, pero si permites que se te ayude, puedes ahorrarte mucho tiempo. Entonces, como nosotros, serás uno con el J subterráneo. Pocas veces pensarás en ello en estos términos, pero este será tu verdadero trabajo. Cualquier cosa que hagas para ir tirando en el mundo solo será una fachada. Tu verdadero trabajo a partir de ahora es aprender, practicar y finalmente aplicar muy hábilmente el mismo arte del perdón avanzado que J aplicó. Así es como el Espíritu Santo te regresará al reino de Dios. En este momento crees, al igual que el resto del mundo, que la sabiduría es tener buen juicio. Durante nuestra próxima visita te contaremos qué es la verdadera sabiduría. Desde ahora hasta nuestro regreso, permite que el Espíritu Santo dirija tu vida. Cada día, durante al menos unos pocos minutos, piensa en Dios y en cuánto le amas. Entonces, tal y como cuando hicimos nuestra primera aparición ante ti, deja que tu mente se aquiete. Descubrirás, querido hermano, que las aguas quietas son profundas. Al igual que mucha gente, ha habido muchos momentos en tu vida en la que te ha preocupado la posibilidad de ir al infierno. No te dabas cuenta de que ya estabas allí. Hay una antigua tradición mística hebrea que dice que el infierno es el alejamiento de Dios y que el cielo es la cercanía a Él.
un pensamiento muy válido. A medida que tu mente es guiada en esta nueva aventura, procura recordar que todo lo que contemplas en el universo de tu percepción tiene uno de dos propósitos entre los que tienes que elegir. Un propósito te mantendrá prisionero, el otro te liberará. Si eliges la interpretación del Espíritu Santo de lo que estás viendo, descubrirás como J enseñaba en la Nueva Escritura que todo lo que se te da es para tu liberación, y la vista, la visión y el guía interno te sacarán del infierno junto con aquellos que amas a tu lado, y al universo junto con ellos. Gracias por escucharme, Gabriel.